Muchas gracias en primer lugar. En primer lugar, agradecer la invitación por Amerins. Todos los que hemos sido residentes aquí siempre hemos tenido una vinculación muy estrecha con lo que significa el Amerins en toda nuestra experiencia como residentes. El tema que vamos a desarrollar es un tema que dentro de la estructura de la patología renal tiene una trascendencia importante porque va a intentar reflejar el impacto del daño renal en un niño en diferentes situaciones. En este caso vamos a insistir en lo que es el abordaje dentro de lo que es el niño crítico. Sin embargo, la injuria renal aguda tiene una suerte de proceso y un camino que va a depender de diferentes factores conforme vamos a ir desarrollando. Solamente les voy a pedir que me digan si corre o no la diapositiva. ¿Corre? Sí, Debe doctor, decir está agenda. corriendo. Sí, sí está Dice corriendo, agenda. doctor. Correcto. En primer lugar, vamos a hacer una pequeña revisión de 3 casos clínicos, tratando de enfatizar que la presentación de la ira es distinta según el escenario que se presenta. Esta es una chiquita de 1 año 8 meses que vino con una historia previa de diarrea y vómitos que posteriormente la llevó al shock. En el curso de esta evolución del shock y antecedente de diarrea y vómitos, lo que llamaba la atención era la presencia de una acidosis metabólica severa. Esta acidosis metabólica fue tan intensa que necesitó ser intubada, básicamente por el tema de la dificultad respiratoria, asociándose además un cuadro infeccioso de neumonía y derrame pleural. Obviamente el cuadro infeccioso delimitaba que el paciente debería tener una cobertura antibiótica pronta. Se utilizaron diferentes drogas. Acá viene uno de los primeros análisis que tenemos que hacer, cuáles son las drogas que se utilizan y cuál es la repercusión sobre el riñón, si son nefrotóxicas o no, y si van a la dosis que corresponde o no. Miren acá, necesitó Genta, ciprofloxacina, banco, meropenem, nefrotóxicos, y estos últimos completó 14 días. Lo que llamaba la atención en esta chica era que el impacto del daño renal era más a nivel tubular. Por lo tanto, la acidosis metabólica era lo que predominaba y obviamente algunos indicadores más urinarios que no eran trascendentes en este momento, pero sí importantes de considerar. Esta acidosis metabólica refractaria inició un proceso de corrección y posteriormente se fue estabilizando de la misma manera que se estabilizaban los electrolitos, con el mensaje de que cuando yo tengo acidosis metabólica, el electrolito clave que debo vigilar pues es el potasio, sin dejar de recordar de que cuando yo someto al paciente a una corrección de bicarbonato, también estoy haciendo una corrección de sodio e indirectamente alguna repercusión sobre el calcio. Esta chiquita, pues obviamente, por este problema respiratorio, la acidosis metabólica, la neumonía, tuvo una ventilación mecánica prolongada, que obviamente se convirtió en un problema adicional dentro de lo que era el manejo, ¿no? Y recuerden de que en la descripción del caso, hay un problema respiratorio, neumonía y dificultad respiratoria, un problema metabólico asociado a una ira traducido en una acidosis metabólica refractaria y un problema infeccioso por la neumonía. El seguimiento ya requirió de monitorización de toda la parte tubular, gasometría, electrolitos, calciuria, fosfaturia, proteinuria, generalmente de tipo tubular, y como siempre, la medición de la urea y la creatinina era parte del monitoreo que siempre se hace cuando algo afecta al riñón. No hubo hipertensión. Esta es otra niña de 1 año 2 meses, también chiquita, que venía de Villa María del Triunfo con un tiempo de enfermedad potencialmente corto, ¿no? 6 días de enfermedad.
Esta chiquita lo que tenía cuando entró era que tenía diarrea líquida, verdosas fétidas y mocos sin sangre, pero solo 2 cámaras. Deciden llevarlo al médico particular, indicó suero, probióticos, le pidieron análisis, pero no regresó. Se confiaron y 5 días antes del ingreso continuaba con la diarrea, la cual ya se incrementa. De diarrea pasó a aumentar al doble, ¿no? De 2 a 4, y había también vómitos, lo que sugería probablemente la posibilidad de pérdidas. Fue a la posta, le hicieron exámenes de heces y orina, y la madre empieza a evidenciar un dato que la madre puede notar, pero que yo tengo que preguntar siempre, si orina como siempre o no, y cuando es muy chiquito, pues cuántos pañales ha mojado y cuántos pañales habitualmente moja cuando está. Estas diarreas empiezan a cambiar de características, ahora se vuelven negras, ¿no? Lo que inmediatamente uno, pum, dispara y dice melena, ¿no? Y retorna al médico particular, o sea, primero, miren todo el tránsito que hace la mamá, encuentra una hemoglobina baja, señalando que la niña continúa sin miccionar. De ahí se va nuevamente a la posta médica, tramita el CIS, lo pasan al hospital. La anemia aparentemente era lo suficientemente importante porque requirió de transfundir y empiezan a asociarse otro tipo de problemas, ¿no? Edema, hipertensión, termina en la UCI. De ahí lo pasan a donde nosotros, la Nuria ya tenía 6 días, convulsiona en las llamadas convulsiones tónico-clónicas o no, y ver qué es una convulsión metabólica generalizada de la convulsión tónico-clónica, y terminó dializándose, ¿no? Entonces, miren, y es muy importante el tema de lo que se considera una historia, porque el histórico del paciente es lo que delimita hacia dónde se dirigió la enfermedad cuando inició. Hay que recordar que en toda historia clínica, el momento crucial de la enfermedad puede ser al inicio, a la mitad o al final. Entonces, uno tiene que saber en el momento que hace la descripción de la historia, ir asociando información para poder llegar a una debida conclusión. En este caso ya es una niña de 2 años, eutrófica, que inició 10 días antes de su ingreso con un cuadro respiratorio alto, sin fiebre, rinorrea y tos. Esta chiquita era eutrófica, una chiquita aparentemente sin nada, ¿no? Y si ustedes ven los primeros 3 renglones del primer párrafo, era un cuadro viral, cuadro respiratorio alto, sin fiebre, rinorrea y tos. Después se agrega la fiebre, que no le quita lo viral, ¿no? Pero a los 3 días empieza a tener un dato que uno empieza a llamarle la atención, ¿no? Leve dificultad respiratoria, que hace un cuadro alto con una fiebre aparentemente viral asumida y que termina con una dificultad respiratoria por muy leve que sea. Indican antibióticos, no recibe bien, la dificultad respiratoria se incrementa, lo que ya hace suponer de que hay un giro de lo que podría ser un cuadro respiratorio alto, ya no lo era. Y finalmente, la chiquita tiene hiporexia. Obviamente, la dificultad respiratoria hace suponer que el cuadro fue ahora bajo, hizo una neumonía, plantea la posición de sepsis y en el sitio donde estaba, en la clínica donde estaba, lo termina transfiriendo a una UCI. Cuando llega, el hemograma empieza a dar algunas luces y los análisis también. Entonces ven leucocitosis, neutrofilia, una anemia severa, una creatinina aparentemente normal y una urea elevada. Pero empieza a asociarse 2 cosas más, edema e hipertensión. Entonces, miren, lo que empezó con un cuadro respiratorio, después empezó con un cuadro hematológico y después indicadores indirectos de un cuadro renal por el edema y la hipertensión, que se corrobora cuando la creatinina empieza a trepar al triple, de 0,51 se va a 1,5 y la urea casi al doble, y acá le indica diálisis peritoneal. La evolución, obviamente, se enfoca en la identificación de los problemas principales, ¿no? Por ahí describimos un cuadro renal, empiezo a ver si está hipertensa, como orina, si está edematosa, y el cuadro respiratorio la lleva pues a una ventilación mecánica porque se describe en la historia que está con dificultad respiratoria.
Por razones que podríamos explicar, pero que no vienen mucho al tema, la urea y la creatinina no lograron controlarse, hemolizaba. Recuerden de que la anemia puede ser, cuando es brusca, por hemólisis o por sangrado. Acuérdense que por ahí pensaron de que podría ser una melena, ¿no? Y finalmente el cuadro respiratorio fue descrito como una neumonía necrotizante, neumatocele y derrame pleural derecho, y la paciente hace toda una trascendencia de estos cuadros. Lo estuvo a los 10 días, recupera la diuresis, pero continúa con manifestaciones de hipertensión y proteinuria. La urea y la creatinina se normalizaron y recibió inhibidores IECA para tratar de controlar esos dos problemas. Aquí pediátrico es una injuria renal aguda cuya definición ha sido históricamente cambiada, ¿no? Empezamos a decir necrosis tubular aguda, insuficiencia renal aguda, lesión renal aguda, una serie de patrones que definitivamente trataban de reflejar que la función renal no estaba normal y que había una disminución de la tasa de filtración, ¿no? Obviamente, como todos sabemos, esto se también traducía laboratorialmente con retención de urea y creatinina, alteraciones del agua y electrolitos. La trascendencia de esto es de que el AQI es un compromiso renal brusco, ¿no? Rápido y repentino, como muchas definiciones lo dicen. Entonces, lo que nosotros tenemos que ver es qué tan brusco es y qué tanto se alteró la función renal. La enfermedad renal aguda es un concepto que ha aparecido hace algunos años, que trata de describir los desórdenes renales en un contexto de un deterioro lento de la función renal o una disfunción renal persistente, ¿no? Y como tal, el riesgo de generar un daño mayor, como una pérdida irreversible de células renales y nefronas, puede llevar a una enfermedad renal crónica. Esto también ha sido contextualizado de muchas maneras, ¿no? Le llamaban a veces la ira prolongada, cuando Akin sacó sus conclusiones de lo que sacó los criterios de Rifle también cambiaron, dijeron que por qué había que ponerle tiempo a la ira. Es decir, siempre ha habido un poco de controversia en las partes de las definiciones. Y finalmente, lo que está tratando de manejar ahora es el AQI y el AKD, ¿no? O sea, la injuria renal aguda y la enfermedad renal aguda, conceptualizando esta última como un daño algo más permanente, por decirlo así, y una disfunción que podría terminar una enfermedad renal crónica. Acá hay una serie de interrelación de conceptos, ¿no? AQI, AKD, CKD, NKD. Básicamente, ¿qué es lo que queremos transmitir con eso? En primer lugar, partir de la ira, ¿no? Que es una condición definida por la alteración de la función renal. Cuando yo hablo de alteración de la función renal, todas las definiciones, conceptos, guías, centralizan en dos conceptos, creatinina y diuresis. Y esta lesión renal aguda fundamentalmente debe durar menor de 7 días, ¿no? Y en el caso de una enfermedad renal crónica, esto debe durar más de 3 meses. Y recordar de que tanto la injuria renal aguda o la enfermedad renal aguda puede ocurrir en pacientes con o sin antecedentes de enfermedad renal. Esta es una definición un poco más clara del tiempo de lo que es aquí el AKD, la enfermedad renal crónica y no enfermedad renal crónica, en la cual los tiempos son importantes, ¿no? Menor de 7 días, menor de 3 meses y más de 3 meses. Si bien es cierto, los conceptos que están ahí puestos podrían ser claros en criterios funcionales y duración, hay que recordar que hay algunas situaciones donde se puede romper esto. Por ejemplo, llega un niño con una injuria renal aguda
y resulta de que lo manejo, le recupero la función renal, pero tiene algunos indicadores indirectos de un daño renal crónico, por ejemplo, una proteinuria o una hipertensión. Analizo el tema y de repente decido biopsiarlo. Y a pesar que pueda tener la enfermedad renal, la creatinina normal, el paciente ya tiene un daño histológico y una manifestación en otro contexto, es decir, con otros indicadores de que se trata de un crónico. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que afinar muy bien el cálculo de la depuración renal para ver en qué estadio este paciente con una aparente AQI recuperada estaría dentro del contexto de una enfermedad renal crónica. Entonces, ahí es donde se imbrica el concepto de enfermedad renal aguda. Recordar que la función renal realmente, niño, es insuficiente renal fisiológico, tiene una función renal inmadura entre 13 a 15 mililitros por minuto al nacimiento. Esto es parte de lo que he tratado de afianzar y transmitir, ¿no? Las definiciones de IRA llegaron a ser 35 en algún momento. La creatinina no es un marcador ideal, depende de la masa muscular, del estado de hidratación, del método de medición y varía según la edad y el sexo. La terminología ha cambiado dramáticamente y el término de insuficiencia ha sido sustituido por el de injuria para poder tratar de medir de una manera mejor el impacto. Este cuadro trata de remarcar la intención de darle el lugar que merecen los biomarcadores. Si bien es cierto, la disponibilidad de los marcadores en muchas partes del mundo no es la ideal, de la misma forma de que tienen algún tipo de relatividad, se requieren varios biomarcadores para poder llegar a una conclusión. Hay que conceptualizar que las tres etapas de la AQI se miden básicamente por el grado de deterioro de la función renal, tratando de establecer cuál de ellos podría tener alguna condición de reversibilidad o no. Esta reversibilidad va a estar definida por la magnitud del impacto sobre el riñón y la capacidad de recuperación renal. Entonces, ahí ven ustedes claramente que el incremento de riesgo en orina pueden medir la cistatina C y en sangre la cistatina C, y en orina la interleuquina 8, el KIN1 y otros, y para injuria renal, también en sangre tenemos la cistatina C y el TIM7 y el GFBP7 también en orina. Y para insuficiencia renal, la creatinina y el flujo urinario. En todo este panorama, la intención del cuál es el daño de agresión renal y evitar la agresión. En ese sentido, la fisiopatología básicamente trata de establecer factores hemodinámicos, factores de nefrona, alteraciones celulares y metabólicas y factores de recuperación. Y uno de los enemigos mayores en la nivelación del daño renal en la hemodinamia es la vasoconstricción, donde hay predominio de los vasoconstrictores tipo sistema renina-angiotensina, adenosina y endotelina sobre los vasodilatadores de óxido nítrico. Las zonas más sensibles, la hipoxia es el tubo hipoximal y masa gruesa de gel, recuerden en nuestro paciente metabólica refractaria, y los factores van a ser celulares y metabólicas de diferentes grados, donde hay alteraciones del calcio intracelular, alteraciones del metabolismo, polaridad celular y apoptosis o muerte celular. Dentro de la recuperación que el riñón trata de dar, se habla de las proteínas de calor que van a mimetizar, van a reflejar y van a intentar reparar a través de diferentes mecanismos para tratar de recuperar el daño renal a que ha sido sometido el riñón. Dicho sea de paso,
el impacto que pueda tener el mismo. La injuria renal aguda ha tratado de establecer sectores. El riñón tiene una particularidad cuando yo quiero medir qué tan dañado está y cómo esto se va a manifestar. El daño isquémico básicamente está dado por lesiones tóxicas. Daño glomerular por glomerulopatía, generalmente por el uso de antibióticos y otras drogas, y las infecciones es uno de los patrones más clásicos. Y el daño vascular está a la cabeza, el síndrome urémico y el PTT. De todas formas, la injuria celular va a intentar reflejarse en una respuesta inflamatoria intensa que, de no recuperarse, puede llegar a una fibrosis. La clasificación según Rifle no ha cambiado. Esta clasificación empezó el año 2004 con adultos, riesgo, injuria, daño, pérdida y enfermedad renal terminal o avanzada eran los criterios que Rifle manejaba en ese momento. Y en ese contexto nació los criterios de Rifle para la clasificación en niños. En este tránsito de Rifle hacia la clasificación de niños, básicamente lo que más se ha refrendado son los tres primeros niveles, que le llaman aquí 1, aquí 2, aquí 3, riesgo, injuria y falla, y los otros, que es tanto pérdida como enfermedad renal crónica, están en un tiempo persistente de daño renal. Definitivamente la sensibilidad podría variar en ambos sectores. Sin embargo, recordar de que el nivel de daño puede ser recuperable o podría. Usted hizo toda una serie de traducciones de lo que quería enfocar y básicamente hace una disminución de tasa de filtración glomerular más de 25% en el caso de riesgo y un flujo urinario menor de 0,5 por 8 horas. En injuria, la tasa de filtración de 5 por 16 horas. Y ya en falla, el nivel por 24 horas. Como ustedes ven, conforme el nivel de daño va aumentando, el reflejo glomerular lo va reflejando. Y la diuresis es un indicador. Doctor, ¿Sí? perdón, se está escuchando entrecortado por momentos. ¿Ahora me escuchan? Ujú, ahora sí. Ya, ok. Es que me torcí. Creo que por eso no me escuchan. Pero ahora sí me escuchan, ¿no? Sí, doctor. La mejor forma de medir la tasa de filtración glomerular es a través de la fórmula de Schwartz, que es la constante K por la talla entre creatinina. Han salido miles de fórmulas, algunas tratadas de reflejarlas en niños, pero no ha logrado superar a la fórmula de Schwartz, siendo la constante K variable de 0,33 para pretérmino, 0,45 a término hasta el año, 0,55 del año hasta los 12 años para ambos sexos, y el adolescente varón 0,7 y la adolescente mujer 0,50. Cadigo rompió el criterio de Rifle al decir que la creatinina, a pesar de todas sus probables interpretaciones erróneas, un nivel por encima de 0,3 en 48 horas era lo suficientemente significativo para decir que ese paciente no iba bien. A pesar que tuvo algunos detractores, este concepto se mantuvo. Y una de las cosas adicionales que también debieran recordarse es que el volumen urinario por debajo de 0,5 en un lapso de 6 horas también era un indicador importante para ver el daño. Cadigo entonces le volvió a dar su lugar a la creatinina. Ahí está el cuadro donde se ve la creatinina de acuerdo entre los 1 y los 8 años. Y finalmente empezaron a salir una serie de conceptos que trataban de estratificar el daño para ver si esta ira o aquí era persistente y grave. Salió el índice de angina renal basándose en el concepto de troponina renal y dándole una calificación en un valor que se interpretaba positivo por el riesgo de entrar a UCI y o por el riesgo de un impacto y de daño permanente.
Esta angina renal famosa lo que trataba era de compararse con la angina cardíaca para ver los riesgos de daño. Y ahí, tal cual lo ven, el incremento de la troponina puede ser el incremento con algún biomarcador, y en ese sentido, la lesión renal aguda podría compararse con un síndrome coronario agudo en el sentido de un impacto brusco sobre el riñón y la forma como esto iba a reflejarse. ¿Y cómo se refleja un daño renal intenso? Creatinina que trepa, disminución del flujo urinario. En los conceptos actuales, la oliguria es un mal predictor y la sobrecarga hídrica en los conceptos actuales se mantiene como uno de los peores marcadores pronósticos de secuela y de mala evolución. La IRA o la AKI, como la quieran llamar, finalmente, clásicamente puede ser prerrenal, renal o postrenal, orina o no, es decir, oligúrica o no oligúrica, primaria o secundaria. Y si bien es cierto, pareciera una lluvia de ideas que podrían no confundir al clínico, realmente es clarísimo que yo tengo que establecer en cuál de estas categorías yo me encuentro el paciente, orina o no, y cuánto, es producto de una deshidratación o producto de una malformación, es una ira establecida, y si el riñón es culpable del problema o es secundario a otro efecto, como por ejemplo la sepsis, el shock séptico, el FOM, ¿no? La falla orgánica multisistémica por drogas nefrotóxicas, etc. Siempre la ira puede ser una emergencia, depende de lo que uno quiera contestar. Casi todos los estudios escriben a la AKI con la asociación de otra enfermedad, y principalmente va a depender de la magnitud y la trascendencia tanto clínica como laboratorial. Es decir, la AKI generalmente va acompañada de. Sin embargo, al ser acompañada de, hay que ver que el nefrólogo debe tener competencias intensivistas. Ahí nace el concepto de nefrología clínica. Como ustedes saben, las ultras especialidades ya van cada vez deslindando algunas áreas en la cual los especialistas pueden tener un entrenamiento mayor. Por ejemplo, hablamos de trasplante, hablamos de nefrología crítica, de nefrología intervencionista, o sea, una serie de áreas donde aparte de la clínica clásica, el nefrólogo puede desarrollar, y aquí es donde viene nuestra tarea. Entonces ustedes empiezan a ver de que la AKI va a tener consecuencias sistémicas. Y ahí tienen todos los órganos rodeando al riñón, como tienen el hígado, el pulmón, la médula ósea, el tracto gastrointestinal, el corazón, el sistema nervioso, tratando de algún modo promover que la homeostasis es un equilibrio sistémico, integrado. Acá no hay órgano separado de. Y hay otros factores que van a condicionar, dependiendo del escenario del paciente, la repercusión sistémica en mayor o menor grado. De todas maneras, siempre cuando abordamos una ira, tenemos que preguntarnos qué edad tiene, si tuvo asfixia, si está orinando y cuánto, si está edematoso, si está infectado. Recuerden que la infección es un mal acompañante, y si tiene factores de riesgo. La etiología, como hemos mencionado, depende de la causa, si es una lesión perrenal, una enfermedad renal intrínseca o una neuropatía obstructiva, y ahí tenemos una lista de posibilidades o causas que podrían explicar la lesión renal. Pero, independiente del valor de la urea y la creatinina, siempre en pediatría olvidar que existe la posibilidad de que todo sea producto de una malformación. La mortalidad fundamentalmente se ha visto asociada a aquellos que dejan de orinar o no orinan, y el comportamiento de la enfermedad, es decir, la morbilidad y las consecuencias de un riñón afectado, van a tener como consecuencia de que cuando no orina va a probablemente requerir de diálisis. Acá dicen de que puede que una diálisis va de 90 días y termina en una enfermedad renal crónica, creatinina como secuela elevada una vez que sale de alta, mayor mortalidad en UCI, mayor mortalidad hospitalaria y por lo tanto un reflejo, aquel que no orina, de una enfermedad más severa.
La clínica puede ser variable o dirigida, como orina, si está edema y cuánto, está en anasarca, cómo respira, cómo está el compromiso del sensorio, si ha convulsionado por las causas metabólicas conocidas, hipertensión, hiponatremia o hipocalcemia, si ha tenido náuseas, vómitos, frote pericárdico, y los exámenes auxiliares van individualizados en una urea y creatinina elevada, cistatina C, ácido úrico, que es considerado nefrotóxico, alteraciones electrolíticas diversas, acidosis metabólicas de diferentes grados, y en algunos casos anemia dependiendo en qué estado. Los índices urinarios los usamos para diferenciar una ira prerrenal de una ira establecida, sin olvidar que los índices urinarios podrían afectarse por la utilización de diuréticos por la natriuresis. Y el estudio imagenológico busca, como se ve acá, una tremenda dilatación, explicar el problema frente a alguna malformación congénita, la placa de toras, tratar de evidenciar si hay sobrecarga hídrica, y todo se resumen a una estrategia de prevención en la cual la estrategia, o es decir, si el paciente ha sido sometido a algún tipo de estructura de tratamiento previo o una estructura de estudio previo donde haya utilizado alguna droga nefrotóxica. Me acuerdo que una vez llegó una niña a emergencia con antecedente de dolor abdominal, llega de nuevo, pero esta vez tiene dolor abdominal y vómitos. La madre presiona, que tendrá, y pum, le sueltan la, la TAC, un contraste abdominal, sin esperar resultados de creatinina. La chiquita estaba con la creatinina algo elevada y terminó con 7, creo, de creatinina porque hizo una nefrotoxicidad por la sustancia de contraste, ¿no? Finalmente la chiquita no tenía nada y se quedó por la ira. Entonces hay que medir siempre los tiempos, conocer el impacto. Antes hemos hablado hace un rato de el reflejo de las drogas sobre la zona intersticial y o tubular, ¿no? Por ejemplo, vean los aminoglucósidos, toxicidad tubular, ¿no? La vancomicina. Recordar que los antibióticos se regulan bajo dos mecanismos, ¿no? No todos los antibióticos se regulan bajando la dosis. O sea, hay antibióticos como la vanco que se regula por el intervalo de administración de la droga. Es decir, a ellos se los regula haciendo la frecuencia de la administración de medicamentos cada 3 o cada 5 días, ¿no? Y algunos como la afotericin B, que nosotros no queremos ni verla muchas veces, porque nos genera mucho problema tubular, empieza a orinar una barbaridad, hacer alteraciones tubulares, ¿no? Empieza con calciuria, hay alteraciones hace como si fuera una TR. Entonces cada uno tiene sus gracias y hay que conocer muy bien las drogas. Llegamos a una parte importante que es el soporte y el manejo. Hay que evaluar el examen clínico, hidratación, la volemia, los antecedentes y decidir si requiere o no restricción hídrica. Hay una cosa que el clínico tiene que tener en cuenta. No todo paciente, repito, no todo paciente renal es sinónimo de restricción hídrica. Muchas veces viene el paciente, a veces un crónico, es poliúrico y pum, le restringe, y no es así. Hay que evaluar bien cómo es el comportamiento de la enfermedad en ese paciente y no generalizar que todo renal es una restricción hídrica siempre. La nutrición integral es obviamente la mejor, ¿no? Si hay tinina alta, que restringir la proteína de 0.5 a 0.8 por kilo día con máximo aporte proteico, y la regularización farmacológica es según las drogas. El sodio se manifiesta como hipernatremia. Los últimos estudios hablan que la cantidad ya no es 10, sino es 7 u 8 por día, ¿no? Y obviamente eso se extrapola cuando corrijo bicarbonato, porque el bicarbonato tiene sodio. Es decir, si yo voy a hacer un manejo de corrección de sodio en hiponatremia, no debe ser más de 8
7 u 8 por día igual a hipernatremia, si la voy a bajar igual, ¿no? Si voy a corregir el bicarbonato, también debe ser el mismo nivel. El calcio tiene pues también sus problemas, por menor conversión de la vitamina D, resistencia para hormonas y excreción de fosfato. Hay que saberlo lidiar con el fósforo y saberlo lidiar con el magnesio. Y el potasio está de la mano con consideraciones de hipercalemia, que requiere muchas veces ver la repercusión en el corazón y los cambios electrocardiográficos, recordando que la droga de elección es el gluconato. Pero miren, a pesar de ese concepto que es fundamental, a veces nos hemos encontrado con hipercalemias asociados a hipercalcemias y encima con bradicardias. Entonces ya se imaginarán que a la hora de ver qué cosa debo manejar y con qué, a veces tenemos que hacer decisiones bastante drásticas. El cayesalat, bicarbonato, nebulizaciones, destroza más insulina, más furosemida son las alternativas que también hay que valorar en este caso. Siempre en los pacientes hipertensos, por una probable causa renal, hay que valorar la hipervolemia, hay que ver si es una hipertensión crónica o aguda, y hay que ver si es posible una evaluación cardiológica y un fondo de ojo. La acidosis metabólica y las infecciones es parte del contexto de enfermedad y debiéramos manejarlo con mucho cuidado, considerando de que, por ejemplo, la acidosis metabólica es una foto de un momento dinámico, ¿no? O sea, el AGA es un momento de las 24 horas que tiene el paciente o de toda su vida, ¿no? O sea, el AGA no es una información estática, es una información dinámica. Entonces hay que saber cómo interpretarla y cómo corregirla. Y las infecciones por la respuesta inflamatoria, pues obviamente de mayor. El diálisis se indica cuando la sobrecarga hídrica es mayor de 15%, algunos estudios hablan más de 10, oliguria que no responde a diurético, requerimiento ventilatorio, mejora la nutrición, mejorar los volúmenes, alteraciones metabólicas que requieren de algún tipo de mayor soporte. El otro tema es cuándo realizar la diálisis peritoneal y ver las ventajas de la misma, ¿no? La diálisis peritoneal permite una opción independientemente de la edad, ¿no? Y del peso del paciente, y es un proceso más fisiológico porque es más lento, ¿no? A diferencia de la hemodiálisis, que es un proceso más agudo, miren cómo hacíamos las diálisis antes en la cama del paciente y el tipo de catéter que usamos ahora. No sé si voy a ver si corre. Esto es más histórico, lo puse ahora, hoy día lo he puesto, para que vean cómo dializábamos antes. Ustedes ya no han visto eso. Teníamos unos catéteres rígidos que lo poníamos en la cama del paciente, que hubiera sala, nada. Ese se llamaba tocar un guía que se ponía, prácticamente se ponía en el abdomen, ahí voy a describirles cómo hacíamos. Primero, a 1 centímetro por debajo del ombligo, le poníamos una anestesia local, después poníamos un Avocat para poder infundir y evitar perforar con la guía las vísceras. Ahí conectábamos el líquido peritoneal. Generalmente, dependiendo de la edad del paciente, poníamos 100 o 200 de volumen, ¿no? Ahí está, lo dirigíamos hacia la espina ilíaca antero superior, generalmente izquierda. Mira, hacíamos un pequeño piquete para poder poner la guía con el catéter, hacíamos una debridación con una mosquito curva para poder sacar la gasa subcutánea. ¿Ven? Ahí está el catéter y la guía está ahí. Esto ya no hacemos, por si acaso, pero lo hemos hecho años de años, por el alto índice de complicación y obstrucción del catéter. Ventaja era que lo hacíamos ahí, no teníamos que esperar sala ni nada. Y se ponía ahí el catéter, van a ver cuando perfora. ¿Ven? Perfora, se saca la guía y se orienta el catéter, que era rígido, ¿no? Ven cómo se saca la guía. Se coloca el líquido peritoneal, que deben haber visto los que ya han rotado por nefro,
Ahí tenía un pequeño soporte que simplemente se llenaba con gas y punto. Y hacíamos la diálisis cada 30 a 45 minutos en la cama del paciente con anestesia local. Bueno, hemodiálisis cuando se requiere de un filtro en niños realmente por encima de 20 kilos, utiliza el filtro como la membrana dializadora, ¿no? Y a través de mecanismos de homóstasis y difusión se realizan las dos acciones de la diálisis, ¿no? La dializancia, que es la mejora del medio interno, y el ultrafiltrado, que es eh, remover el exceso de líquido, recordando que esto es un peligro para el paciente. La hemofiltración es una técnica que básicamente tiene como finalidad realizar una estabilización del paciente más lenta, porque básicamente se orienta a aquellos pacientes hemodinámicamente inestables por sobrehidratación. Acá, si bien es cierto, la diálisis convencional puede durar 3 horas, la hemofiltración puede durar 12 horas o más, ¿no? Porque hay que, eh, digamos, se hace de manera más lenta, porque básicamente está orientada a aquellos pacientes con hemodinamia inestable. Terapias que promueven la recuperación, agentes antioxidantes, hormonas estimulantes de melanocitos, infusiones de factores de crecimiento, semejante a la insulina, y algunos agentes no probados como manitol, dopamina, fenolopam y otros. Finalmente, el AQI tiene una repercusión sistémica, hay que tener una valoración renal integral, clínica, laboratorio radiológica, evaluar el edema, la hipertensión, la diuresis, el peso y los signos de sobrecarga hídrica, ver que la creatinina solamente se altera cuando la función renal está comprometida en un 25 o 50%, por eso tiene limitaciones, y hay que hacer el manejo por prioridades de si es clínico o laboratorio. El inicio de la terapia renal es importante ver en qué momento debe realizarse, siempre insistir en que aquellos niños con falla orgánica múltiple o con algún factor de riesgo importante, la sobrecarga hídrica va a ensombrecer el pronóstico. Es importante establecer ciertos marcadores de la terapia. Y la ira es pues una emergencia. Bueno. Muchas gracias, doctor. Gracias por su presentación. Este tema es muy frecuente, lo vemos muchas veces. Ha sido una presentación muy completa que ha abarcado hasta diálisis peritoneal y hemodiálisis y que nos va a ayudar mucho en nuestro día a día como residente. Si hay alguna pregunta, chicos, pueden alzar la mano, prender su audio o escribir por el chat. Sí, es importante que haya una sensibilización sobre valorar la enfermedad renal, ¿no? Muchas veces el clínico, el emergencista, prioriza el órgano relevante que lo lleva a intervenir, ¿no? Por ejemplo, en el COVID, el problema respiratorio es el trascendente y todo el mundo se olvida, ¿no? Muchos de los pacientes que hacían compromiso renal, su evolución era tórpida. Entonces, esa es una de las cosas que se señala, que el riñón debe ser considerado siempre en todo paciente crítico, como un órgano que podría descompensar o mejor complicar el panorama del paciente. Ujú, sí, doctor. Chicos, ¿alguna pregunta para hacerle al doctor? El otro aspecto importante que quisiera remarcar y que en el caso que también quisiera enfatizar es que la manifestación de la ira no es solamente una urea y creatinina alta, es diferente. Cada paciente se manifiesta. Ese chiquito que hizo la tubulopatía, y que lo he puesto ahí, era un chiquito que no estaba en Lima, es un chiquito que estaba en provincia. Y cuando hacía yo las interconsultas me lo presentan así, ¿no? Y yo también, pues, nunca había visto tanta
repercusión sobre la acidosis, no se podía corregir. Hicimos incluso una segunda teleinterconsulta. Y era porque ese paciente hizo una ira, pero todo era, tanto era el impacto sobre la acidosis metabólica que terminaron intubándolo. La neumonía no era tan grande como para que necesite ventilación mecánica. Era más la dificultad respiratoria por el contexto metabólico que requirió de ello. Entonces, cuando nosotros intervenimos en la parte antibiótica, porque respondió bien, la fiebre se dio, etcétera, ya cuando logramos estabilizar la parte metabólica, recién el problema respiratorio se controla y el chico termina saliendo de ventilador. Por eso es que ahí una de las complicaciones es la ventilación mecánica prolongada, porque el impacto metabólico es muy grande. Entonces hay que saber recordar todos nosotros que manejamos niños, de que la forma de presentación en cada paciente es absolutamente diferente. Y debiéramos siempre recordar que el paciente renal tiene 3 niveles de evaluación, ¿no? La valoración clínica es indiscutible, ver cómo, o sea, la diuresis, si está hipertenso y que tiene sobrecarga de volumen o no. O sea, esas son las 3 cosas que tienen que mirar cuando ustedes ven un paciente renal. Y dentro del punto de vista laboratorial van a tener que mirar la urea y la creatinina, porque los marcadores no tenemos todavía, y ver cómo están sus acompañantes, cómo está el sodio, el potasio, el cloro, el magnesio, la gasometría, etcétera. Y si esto sale un poco de contexto, es decir, es severa la hipercalemia, muy severa la hipercalemia, hay que pedir los mismos electrolitos en orina para tratar de ver cómo debemos tratarlos. El nefrólogo mucho utiliza la comparación sangre-orina porque de eso se trata, ¿no? Nosotros vivimos de la orina, no digo la otra palabra porque, en fin, pero es muy importante de que sepamos esta interrelación. La otra parte es la parte imaginológica, ¿no? Obviamente nosotros necesitamos saber si esos riñones son 2, si son normales, si están con alguna dilatación, alguna malformación. Entonces la parte imaginológica es crucial. Y obviamente en ver si hay alguna manifestación de sobrecarga, pues veremos si es necesaria una tomografía o una radiografía para ver si hay derrame o sobrecarga hídrica, congestión pulmonar, edema agudo del pulmón, lo que quieran ustedes ver, ¿no? Ese sería mi resumen adicional de lo que acabamos de conversar. Ujú. Sí, doctor, es un mensaje muy importante. Muchas gracias. Bueno, si no hay ninguna pregunta, chicos, muchas gracias, doctor, por su exposición y por los mensajes finales que nos ha brindado. Nos va a ayudar un montón. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Gracias por la invitación.